La diputada Camila Vallejo impulsa un proyecto para reducir la jornada laboral. Vamos a conocer los alcances legales de esta iniciativa. Nos acompaña el profesor de Derecho Laboral de la Universidad Católica, Álvaro Cruz. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, muy buenas Bienvenido. tardes. En un Gracias. tema que yo creo que es bien interesante de debatir y de poder reflexionar en nuestro país, porque si uno revisa las cifras, somos un país en el cual los trabajadores están muchas horas en su lugar de trabajo, valga la redundancia, pero donde la productividad es bien baja. Y si esto uno lo hace hasta en comparación con otros países de Latinoamérica, no necesariamente con países OCDE o países nórdicos, por ejemplo. Efectivamente, mira, sin ir más lejos, el año 2015 la OCDE sacó un informe de perspectiva laboral en el cual da cuenta, ¿verdad?, de que Chile está entre los 5 países con mayor cantidad de horas de trabajo anuales. ¿Ya? Quienes lo superan: México, Corea del Sur, Costa Rica y Grecia. Sí. ¿Ya? ¿Qué otro antecedente se desprende de este informe? Es que estas cantidades de horas no necesariamente dicen relación con los niveles de producción que un país puede aspirar a partir de las horas de trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque en el otro extremo tenemos a países como Alemania y Holanda que presentan los menores niveles, ¿verdad?, de horas de trabajo anuales por trabajador y con niveles de producción bastante más superiores a los que presenta Chile, por ejemplo. Claro. Ya que es un dato no menor y que hay que tener en consideración. Y te lo digo ¿por qué? Porque obviamente la discusión siempre se ha centrado en decir que mayor horas de trabajo, mayores niveles de producción, y hoy día tenemos los informes OCDE, o informes de la CEPAL, informes también de la misma OIT que dicen todo lo contrario. Es más, la misma OIT, Organización Internacional del Trabajo, ya ha aportado antecedentes a través de sus estudios de que demuestran que la reducción de horas de trabajo beneficia no solo la calidad de vida del trabajador, sino que también su vínculo familiar y, por cierto, también tiene un efecto positivo en los propios lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque favorece la productividad y disminuye a la vez accidentes laborales. ¿Por qué te lo digo? Porque muchos de los accidentes laborales están asociados a fatigas laborales, dado el tiempo que el trabajador permanece en su lugar de trabajo. Muchas veces no necesariamente son 9 horas o 10 horas, que es el límite diario. Hay una necesidad también de ingresos que obliga muchas veces al trabajador, un efecto positivo pernicioso lo llamaría yo, a permanecer más tiempo del permitido en su lugar de trabajo para generar horas extraordinarias y así aumentar su ingreso. Y a su vez el empleador se ve beneficiado porque porque esta mayor cantidad de horas le permite aumentar su nivel de producción. Claro, y para dar cuenta de ello, por ejemplo, la cantidad de horas que los chilenos trabajan al año, estamos hablando de 1987 según un último sondeo, y por ejemplo, si nos vamos a Alemania, que está, claro, mejor posicionado en esta lista, están las 1371, o sea, es un número significativo de horas. Y ahí siempre la pregunta surge, ¿por qué en Chile la productividad es tan baja si se pasan tantas horas en el trabajo? Y sabemos que aquí, por ejemplo, hay temas tan sencillos como aspectos culturales, la forma en que el chileno va al trabajo, las horas que pasa, qué sé yo, yéndose a tomar un café o en internet. Hay estudios que precisamente dan cuenta de eso, y tal vez la mentalidad alemana, la gente va y solo trabaja nomás. Sin duda, factores podemos encontrar en informes y muchos. Uno de ellos puede ser en la cultura laboral chilena, pero que también está condicionada por cómo yo enfrento el trabajo, cuál es la dignificación que yo le he dado al trabajo en nuestra historia. También puede estar determinado por eso. Hay otros factores también que hay que considerar. Por ejemplo, en Chile no hay políticas tan fortalecidas en materia de capacitación laboral a los trabajadores, lo cual sin duda condiciona su producción. Lo propio también con la tecnologización de los lugares de trabajo o digamos, la implementación de nuevas tecnologías en los lugares de trabajo que también influyen. Entonces, hay factores, sin duda que factores son muchos. Reducirlo a un número determinado puede ser un error. Uno de ellos puede ser un aspecto cultural y pueden ser estos otros que yo también te he nombrado. Pero eso va a ser propio de la discusión que se va a plantear. Ahora, es importante también tener presente que nuestra legislación ha tenido avance en materia de jornada. Sí. Recordemos el año 2001, la ley 19.751, que introduce, ¿verdad?, una serie de modificaciones a la normativa laboral. Y ahí una de las más grandes fue la reducción de 48 a 45 horas. ¿Y por qué te lo nombro? Porque es súper importante
que dentro de la discusión que se plantea en este proyecto o en esta moción que va a presentar Camila Vallejo en la Cámara, esté también el tema de las remuneraciones de los trabajadores. ¿Por qué te lo digo? Porque ese fue un eje central en la discusión del año 2001, que la reducción de hora no significara una reducción en las remuneraciones de los trabajadores. Eso está contemplado en esta moción, por lo menos, En que se principio mantenga el mismo se sueldo. entiende, de acuerdo a lo que informó Camila Vallejo, está contemplado y me parece que es bastante loable que así sea. ¿Ya? Ahora, si son 40, 43, va a ser un tema que se va a discutir y tendremos que ver cómo evoluciona esa discusión. Y creo que también es súper importante tener presente que en los países como Alemania y Holanda, donde tienen estos mayores niveles, hay un dato no menor que se desprende justamente de este informe, es que estos países presentan jornadas parciales, un mayor número de trabajadores con jornadas parciales, y a la vez eso beneficia la empleabilidad en estos países. O sea, las tasas de desocupación son bastante más bajas que las de nuestro país. Pero, ojo, nosotros también tenemos jornadas parciales dentro de nuestra legislación. O sea, nuestra ley contempla una jornada parcial de 30 horas. Pero esa jornada, lamentablemente, tiene asociada una disminución considerable en la remuneración de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajador que se sujeta a esta jornada parcial de 30 horas tiene una remuneración proporcional a sus horas de trabajo en relación al ingreso mínimo, o sea, bastante más por debajo del ingreso mínimo mensual. Entonces también es un tema no menor que también se tiene que poner en la discusión, es determinar cómo se va a afectar con esto la remuneración y la calidad de vida también de los trabajadores en estos términos. Ahora, en esta discusión, si bien se está pensando en lo que nosotros estamos conversando, sobre todo la calidad de vida y lo que eso significa en la relación que tienen los trabajadores con su lugar donde se van a desempeñar, cómo esto obviamente influye en su disposición. Claro, tema aparte también podría ser de analizar el tema de los trayectos, que sabemos que en nuestro país también es de muchas horas, sobre todo en nuestra capital, donde eso también está influyendo en estrés, en licencias y en la gran cantidad de horas que la gente pasa fuera de su casa. Pero también aquí hay aspectos económicos que finalmente son las voces más críticas y este debate obviamente tiene ese tinte al que se le agrega, por ejemplo, que estemos en un año de una cierta desaceleración. Entonces dicen, bueno, ¿y quién va a pagar finalmente? ¿Cómo se va a compensar esa hora menos? Sobre todo pensando en que se le quiere dar un impulso a nuestra economía. ¿Qué pasa con ese aspecto? O sea, sin duda el eje va a estar centrado en el aspecto económico, pero tampoco podemos desatender y jamás cuando hablamos de leyes que tratan de modificar las condiciones laborales de los trabajadores, en perder la discusión o que la discusión no considere la dignidad de la persona. O sea, fundamental en toda discusión que tiene relación con el ordenamiento jurídico laboral es la dignidad de la persona y eso es lo fundamental. ¿Y por qué te lo digo? Porque efectivamente hoy día el límite semanal en nuestro país, de nuestra legislación, son 45 horas, pero el trabajador jamás está 45 horas en la semana. Sumémosle a ello las 3 horas de trayecto que en promedio se demoran cualquier trabajador promedio en Chile, el ida y vuelta, como también sumémosle las horas extraordinarias que se ven la necesidad de tener que desarrollar para aumentar su ingreso. Sin ir más lejos, tenemos trabajadores en centros hospitalarios que permanecen 24 horas prestando servicios. O sea, eso no es sano para el trabajador, no es sano para quien recibe el servicio prestado por ese trabajador. Por lo tanto, la discusión también tiene que estar centrada en la dignidad del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador con su servicio no solo obtiene un beneficio en dinero, sino que también aporta al bienestar de la comunidad y eso es lo que se tiene que valorar y eso es lo que también se tiene que considerar en esta discusión. Es la dignidad del trabajador en su lugar de trabajo. Y dignificar el trabajo significa considerar condiciones laborales mejores, con beneficios mejores, que le permita a él y su familia, ¿verdad?, desarrollar su vida con tranquilidad. Y además que también muchos papers y estudios hablan precisamente que cuando hay una dignificación del trabajo y hay una sensación de agrado, podríamos decir, porque también se ve que la contraparte tiene una preocupación, eso se traduce en productividad, eso se traduce en obviamente tener una mayor disposición a realizar tareas. Absolutamente, y ahí tenemos bastante otros informes que hablan de cuál es el vínculo que siente un trabajador con su lugar de trabajo. Y vamos a darnos cuenta que hoy día, lamentablemente, es bastante bajo. Hoy día las personas no se sienten identificados con su lugar de trabajo.
lo sienten simplemente como un medio para obtener una contraprestación, una retribución económica. Entonces, por eso esta discusión es importante para dignificar el trabajo y hacerle entender también al trabajador y a la vez a los empleadores que el trabajo dignifica al ser humano y no solo lo dignifica, sino que también contribuye al bien común de toda la sociedad. Ahora, como experto en el tema y sobre todo pensando que estás en el rol obviamente de poder explicar esto a nivel de nuestra legislación, ¿por qué ha sido tan reticente nuestro país en avanzar tal vez en los modelos que han funcionado en esta materia y que precisamente dan cuenta de eso, de jornadas laborales menores, mayor productividad y de todo lo que significa eso también, por ejemplo, para las propias empresas? A ver, buscar la razón a esto significaría Variable, entrar un me poco, imagino. sin duda, significaría entrar a ver aspectos subjetivos de cada sector, ¿verdad? Pero sin duda que hay un temor. Hay un temor y que tiene relación justamente con las condiciones económicas del mercado, que tiene relación directa con la productividad. Y está ese temor a decir, oye, si yo disminuyo la hora de trabajo, el trabajador va a producir menos. Ese es un temor, sin duda, y es el que hoy día está preponderando, yo creo, en la discusión. Pero tampoco no nos detengamos en eso y pensemos que Chile también hace un tiempo ya ha venido avanzando en estas materias. Sin ir más lejos, ahora en abril entra en vigencia la reforma laboral, y la reforma laboral contempla también una reducción de jornada en términos de la distribución semanal de los días de trabajo, obviamente sujeto a algunas condiciones particulares, pero también hay un avance en decir, la ley también hoy día, o el legislador también ha previsto que el trabajador permanezca o tenga 3 días al menos de descanso, jornadas de 4 por 3. Está sujeto a condiciones sin duda, pero también hay unos avances. Quizá habría que avanzar también en la distribución diaria de esa jornada, pero yo creo que Chile hoy día, un poco haciendo eco, ¿verdad?, de los países desarrollados, también está avanzando en esa línea y es lo que también esperamos que suceda con nuestra legislación. Claro, y sobre todo en año electoral donde sabemos que muchas veces estos temas se toman también el debate y seguramente cuando ya hay una discusión que se está dando pueda ser parte. Así que vamos a estar atentos a cómo sigue hablándose de esto. Muchísimas gracias por No, acompañarnos.